Tardes, profesora. En esta ocasión, nuestro grupo presentaremos la reforma agraria sobre los gobiernos ocurridos entre los años 1930 y 1990. El gobierno de Belaúnde Terry, 1963-1968, 1980-1985, fue un periodo significativo en la historia política del Perú. Belaúnde, un gobierno y político peruano, fue elegido presidente en 2 ocasiones en el implemento político que transformaron el país. En primer gobierno, 1963-1968, durante el mandato Belaúnde Terry enfocó en el desarrollo económico, impulsó la inversión extranjera y el crecimiento económico. Reforma agraria, implementó una reforma para redistribuir tierras a campesinos. Infraestructura, construyó carreteras y puentes, proyectos hidroeléctricos. Segundo gobierno, 1980-1985. En el segundo mandato Belaúnde enfrentó crisis económica. En el país enfrentaba una grave crisis económica e hiperinflación. Terrorismo. El Sendero Luminoso y otros grupos terroristas amenazaban la estabilidad nacional. Descentralización. Impulsó la descentralización y autonomía regional. Logros y críticas. Logros. Mejoró en la infraestructura. Avances en la educación y salud. Promoción de la inversión extranjera. Críticas. Manejo económico controvertido. Represión a grupos terroristas y corrupción y nepotismo. Legado. El gobierno de Belaúnde Terry dejó un legado mixto en el Perú. Aunque logró avances en infraestructura y desarrollo económico, también enfrentó críticas por su manejo económico y político. Su liderazgo influyó en la historia peruana y sentó las bases para futuros gobiernos. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Según la controversia, si es que el plan de la reforma agraria tuvo éxito o no, nosotros deducimos que sí tuvo éxito, ¿no? Nos remontamos a 1968, cuando el general Juan Velasco Alvarado tomó el poder mediante un golpe de Estado. En 1969 él planificó y creó este Plan Inca, ¿no? El llamado Plan Inca, que se trataba de 2 puntos principales. Uno era cambiar la política social del país, política social económica del país, ¿no? Y darle mayor beneficio a los campesinos, que eran los más marginados en ese tiempo, que era lo que era la injusticia social, ¿no? En 1969 la reforma agraria inició quitándole el poder a los terratenientes, a los dueños de grandes sectores de tierra, tanto en el norte del país, en la costa como en la sierra. Y se dictaminó una ley de que a partir de 150 hectáreas a más tenía que ser dividido entre la población. En lo que es sierra, sí se trataron de dejar terrenos con más amplitud, pero eran controlados por cooperativas o eran controlados por cierta sociedad o ciertos campesinos en grupo, que era una política social, ¿no? Que ellos controlaban más del 76% de esas tierras. En el aspecto político, se podría decir que la reforma agraria cambió la estructura, como mencioné hace un momento, del poder, ¿no? Cambió la estructura del poder, reduciendo el poder de los terratenientes. Los campesinos pudieron participar ya de elecciones presidenciales, que era lo que no se tenía antes, ¿no? Que el analfabetismo era un impedimento para que ellos pudiesen votar, ¿no? Y tenían también decisión sobre las reformas agrarias en ese momento que se aplicarían, ¿no? En el aspecto económico, se crearon cooperativas para promover una mejor producción agrícola, ¿no? Se aumentó la producción y mejoró la seguridad alimentaria de ese tiempo en el país, ¿no? Para poder distribuir a todos lados y no quedarnos sin alimentos, ¿no? Se impulsó también el desarrollo social, infraestructura, se crearon carreteras, colegios, se trató de ayudar e impulsar en todo lo que se podía, ¿no? Ahora le continúo el pase a mi compañero. Reforma agraria, aspecto social. Durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado surgieron muchos cambios. Se decretó una ley de que los extranjeros que tenían haciendas en aquella época tenían 72 horas para abandonar el país, durante que ellos eran esclavizando al campesino, a todos
las personas que trabajaban para ellos, y en consecuencia de eso los campesinos quedaron adueñándose de todos los terrenos, los bienes y todo lo que ellos atendían. Por otro lado, surgió también un conflicto con el Sendero Luminoso a base de eso, porque surgían la pelea por el poder, el terreno y todos, pero yo creo que hasta aquí todo el Sendero Luminoso no prevaleció, a lo contrario fue favorecido el campesino. Y sin lugar a dudas, si no hubiera sido esa reforma agraria, el Perú estuviera dividido en dos. Hubieran también divisionismo, y por lo cual vemos que también su asunto económico obtuvo más libertad el campesino, teniendo mucho más oportunidades. Gracias, doy parte a mi compañero. A continuación voy a hablarles sobre la conclusión. La reforma agraria tuvo lugar en varios países de América Latina y otras regiones. Buscó redistribuir la tierra y transformar las estructuras agrarias. Bueno, en el punto de vista económico, los beneficios fue la redistribución de las tierras, buscaba mejorar la productividad agrícola al permitir que los campesinos tuvieran acceso a recursos que antes estaban en manos de unos pocos. En el punto social tenemos lo que es la reforma permitió a muchos campesinos acceder a la tierra, lo que promovió una mayor inclusión social y reducción de la pobreza, educación y salud. Algunas reformas también llevaron a mejoras en servicios básicos en áreas rurales como educación y salud. En lo que es en el desafío persistente, a pesar de sus logros, las reformas a menudo enfrentaron dificultades en su implementación y sostenibilidad, lo que limitó su impacto a largo plazo. Para que una reforma agraria sea efectiva, es crucial contar con un marco político estable, apoyo técnico y financiero y la participación activa de las comunidades locales. La reforma agraria ha sido un proceso complejo con resultados mixtos. Su éxito depende de múltiples factores, incluyendo el contexto político y social, así como la manera en que se implementan y acompañan las políticas públicas. Gracias, profesora. Esas serían nuestras conclusiones del grupo.